Buenas noches, hermanos y hermanas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Estamos dando comienzo a nuestro oficio en esta noche y como cada día siempre nos gusta introducir un poco qué es lo que por lo que vamos a orar, lo que es nuestra intención de oración. En esta noche, hermanos, comentaros que ya habiendo pasado lo que es el domingo de Pentecostés, iniciamos en el calendario litúrgico lo que se llama el tiempo ordinario, es decir, desde Pentecostés, el domingo que viene será la Trinidad y a partir de ahí ya no tendremos un tiempo litúrgico especial hasta que lleguemos a octubre-noviembre con lo que es el Adviento. Durante todos esos domingos que van desde este mes de mayo-junio hasta octubre, que son unos pocos de meses, recorremos lo que se llama el tiempo ordinario. De hecho, estamos ahora mismo en la 8ª semana del tiempo ordinario. Por eso el color cambia de la estola y ahora pasamos al color verde. Yo quiero, hermano, en la intención de oración de esta noche, que podamos hacernos a la idea de que este tiempo ordinario es algo así como un tomarnos de la mano de Jesús y seguirlo por todos los lugares por donde Él fue, escuchar las cosas que hizo, ver cómo enseñaba, qué enseñaba, cómo se comportaba y seguirle como discípulos suyos que somos. Así que hemos estado por 40 días hablando de cómo crecer en la oración y acordaros que lo primero que decíamos de la oración es que la oración es diálogo con Dios. Así que en ese diálogo con Dios nos damos la mano de Jesús y así comenzamos. También aprovechamos para seguir orando por todos los enfermos de coronavirus, especialmente por nuestro hermano José Martín, que está en la UCI y se está recuperando poco a poco, gracias a Dios. Vamos a seguir orando, insistiendo para que el Señor haga su voluntad en su vida y que pueda restaurarle completamente. Bien, pues con esta intención ponemos en las manos del Señor en esta noche nuestro oficio vespertino. Padre, agradecemos por tantas cosas buenas que tú nos das. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones. En esta noche, Señor, queremos que en nuestra imaginación podamos sentir cómo te damos la mano y te seguimos por los caminos de Galilea. Te seguimos por tu casa en Cafarnaúm. Nos montamos en el barco contigo. Te vemos caminar por encima de las aguas. Te vemos abrazar y bendecir a los niños. Ver esa manera especial con la que tratas a las mujeres. Ver cómo te salen las lágrimas al mirar hacia Jerusalén. Señor, queremos seguirte, queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir creciendo en ti y sobre todo, Señor, queremos parecernos cada día más a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así damos comienzo en nuestra noche a nuestro oficio, diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 3 de nuestra liturgia que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, amados en Cristo, aquí en la presencia de Dios Omnipotente, con humildad y con un corazón contrito y obediente, confesemos nuestros pecados a fin de obtener el perdón por su infinita bondad y misericordia. Oramos todos juntos diciendo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues en esta noche damos comienzo a otro periodo de tiempo, y el tema que vamos a estar desarrollando va a ser, lo he llamado de una manera muy resumida, se va a llamar disciplinas espirituales. Y ahora nos va a servir a modo de introducción en el día de hoy, y vamos a empezar a hablar primero qué son las disciplinas espirituales, y después iremos hablando día a día durante, supongo, por lo menos, calculo, unos 20 a 30 días, estaremos hablando acerca de las diferentes disciplinas espirituales que podemos implementar en nuestras vidas. Recordar que ya en estos 40 días de Creciendo en la Oración hemos hablado y dado algunos consejos acerca de cosas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, que nos ayuden más en nuestra relación con el Señor y que nos haga que podamos crecer en nuestro conocimiento de Él, y también que podamos crecer nosotros espiritualmente. Hay una frase de un autor que se llama Raymond Eman que dice así: dice, la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo, se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las Escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano, que solo puede provenir de la disciplina. Bueno, la disciplina, podemos decir que sin un rumbo es un trabajo pesado. De hecho, como estaba diciendo al principio, en el estudio de 40 días de Creciendo en la Oración hemos marcado algunas disciplinas, y si esas disciplinas se hacen sin un rumbo, pues resultan finalmente un trabajo pesado. Voy a contar una pequeña historia imaginaria para que nos introduzcamos a este tema de la disciplina y veamos de qué vamos a hablar un poquito, ya anunciando un poco de qué va la cosa. Quiero que nos imaginemos a un niño. Un niño de 6 años. Precisamente
Yo tengo un nieto que tiene 6 años, Santiago. Imaginémonos, bueno, hay hermanos que conocen la foto lo conocen por lo menos físicamente, otros lo conocen por foto y se lo pueden imaginar mejor. Imaginaros a Santiago que lo inscriben en clases de música. Todas las tardes, después de la escuela, incitado por su madre, él va caminando, encorvado, a la sala y allí comienza a rasguear canciones que tiene que practicar pero que no le gustan, mientras mira a sus compañeros por la ventana que están jugando al fútbol o están en el parque al otro lado de la calle. Así es la disciplina sin rumbo, es un trabajo pesado. Ahora imagínate que a Santiago le visitará un ángel una tarde mientras él está ahí practicando la guitarra. En una visión, este ángel lo transporta ¿a dónde diríamos? A un gran teatro. Cada uno que imagínese qué teatro pudiera ser. Aquí en Sevilla tenemos un teatro muy bonito. Pues imagina que fuera aquí en el teatro en Sevilla o en cualquier otro lugar. De pronto el ángel le muestra a Santiago a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. Generalmente le aburre la música clásica, pero Santiago está asombrado por lo que ve y por lo que escucha. Resulta que los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con una fluidez y una elegancia increíbles. Santiago piensa en lo ineptas y toscas que se sienten sus propias manos cuando se detienen y vacilan sobre las cuerdas de la guitarra cuando él toca. El virtuoso, sin embargo, mezcla notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. Santiago recuerda la disonancia monótona e irritante que sale torpemente de su propia guitarra. Pero Santiago se ha quedado cautivado. Su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha. Está absorto en todo. Nunca se podía haber imaginado que alguien pudiera tocar así de increíble la guitarra. Entonces el ángel le pregunta a Santiago, ¿qué te parece? Y la respuesta de él es, vaya, suave y lento de un niño de 6 años. La visión se esfuma de pronto y el ángel está nuevamente de pie frente a Santiago en el salón de su casa. Y entonces dice, Santiago, le dice el ángel, el músico maravilloso que viste, eres tú dentro de unos años. Luego, señalando la guitarra, el ángel le dice, pero tienes que practicar. De pronto el ángel desaparece y Santiago se encuentra solo con su guitarra otra vez. Y aquí nos surge la pregunta en esta noche. ¿Tú crees que su actitud hacia la práctica será diferente ahora? Siempre y cuando recuerde en qué se va a convertir, la disciplina de Santiago tendrá un rumbo, una meta que lo puede encaminar hacia el futuro. ¿Implicará un esfuerzo? Claro que sí, pero difícilmente podría llamársele, ahora sí, trabajo pesado. Porque cuando se trata entonces de la vida, de la disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como se sentía Santiago con respecto a la práctica de la guitarra. Es, como hemos dicho desde el principio, una disciplina sin rumbo. Así la oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las Escrituras parece algo incierto. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo resulta un misterio. Por eso, hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo tema diciendo que para poder hacer este camino, para poder recorrer este camino de transformación, como yo estaba orando al principio, en el que cada vez nos podamos parecer más a Jesús, primero que nada, tenemos que entender en qué nos convertiremos. La Biblia dice acerca de los que hemos sido elegidos por Dios. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Romanos 8, versículo 29. El plan eterno de Dios entonces
nos da la seguridad de que cada cristiano al final llegará a ser como Cristo. Seremos transformados cuando Él venga, de manera que seremos como Él. Seremos como Él. Si hemos tenido la experiencia del bautismo, hemos tenido la experiencia que nos narra Juan 3 del 3 al 8, eso que se llama como el nuevo nacimiento, entonces eso ya no es una visión, ese eres tú, ese soy yo, cristianos, tan pronto como, repito, Cristo pueda venir. Entonces, ¿por qué hablamos de disciplina? Si Dios nos ha predestinado que seamos como Cristo, ¿dónde tiene lugar entonces la disciplina? ¿Por qué no simplemente nos movemos hasta la prometida semejanza a Cristo y nos olvidamos de la disciplina? Por decirlo de alguna manera en plan matemático, ¿por qué no pasamos del punto A al punto B sin tener que hacer el recorrido? Y aunque Dios nos concederá la semejanza a Cristo cuando Jesús vuelva, mientras tanto Él quiere que crezcamos hacia ella. Hay una oración en una liturgia de la Cena del Señor que dice, a ver si la soy capaz de recordar, dice: entonces cuando estemos frente a Él, seremos como Él. Claro, uno puede adoptar la postura de decir, si de todas maneras al final vamos a ser transformados, ¿para qué? ¿Por qué? Pues sencillamente, hermanos y hermanas, por lo que veníamos diciendo con respecto al tema de la oración, porque Dios quiere que crezcamos hacia esa transformación. No debemos simplemente esperar la santidad, la beatitud, como se dice en algunas iglesias, o la bienaventuranza. Tenemos que buscarla. Dice Hebreos 12, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice: busquen la paz con todos. Es como una ordenanza: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo realmente muy profundo, no es algo para poderlo decir así en un ratito, en unos minutos, pero quedémonos con esa idea. Quedémonos con la idea de sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y abro un pequeño paréntesis, hermanos, con respecto a todos estos estudios, y es que estos estudios no son cuestiones, vamos a decirlo así, superficiales. No son cosas así, vamos a decir, en cada estudio que hacemos todas estas noches, de verdad que hay mucha información, muchas cosas que podemos aprender, muchas cosas que podemos anotar. Y yo sigo recomendando que se puedan tomar apuntes, que se puedan escuchar incluso los oficios, por lo menos lo que es la parte sobre todo del estudio, por lo menos 2 veces, porque de verdad que hay muchas enseñanzas. Lo que tenemos por delante ahora, igual que hemos tenido por delante en el crecimiento en la oración, de verdad que lo vamos a disfrutar mucho y espero que pueda ser de muchísima, muchísima bendición. Es crucial, súper importante entender que no es nuestra búsqueda de la santidad lo que nos habilita para ver al Señor. Es más bien el Señor mismo el que nos habilita para verle, no las cosas buenas que hacemos. Nosotros no podemos producir, fijaros, la rectitud suficiente que le pueda causar a Dios una buena impresión y ganarnos la entrada al cielo. El cielo no se gana con las obras. El cielo se gana por la fe y por la gracia. Es decir, es un regalo finalmente de Dios. Pero sí es verdad que si estamos en los caminos del Señor, vamos a hacer las obras que Dios preparó que hiciéramos de antemano. Tenemos que reconocer que solo Jesús vivió una vida lo suficientemente buena para ser aceptado por Dios y ser digno de entrar al cielo. ¿Recordáis cómo decíamos de que Jesús fuese el que nos abrió las puertas del cielo? Y lo pudo hacer porque Jesús era Dios mismo, era el Dios encarnado, el Dios hecho carne.
Tener una vida perfecta lo habilitó para ser el sacrificio que el Padre aceptaría en representación de otros que por el pecado se descalificaban a sí mismos o nos descalificamos para el cielo y para tener una relación con Dios. Como prueba de que Dios lo aceptó, de que Dios aceptó la vida y el sacrificio de Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, Jesús vivió una vida perfectamente recta, en completa obediencia a los mandamientos de Dios, y lo hizo para darles el mérito de toda esa obediencia y rectitud a aquellos que no habían cumplido con toda la ley de Dios, y murió por ellos, murió por nosotros, en una cruz para recibir el castigo que merecíamos por todos nuestros pecados contra la ley de Dios. Como consecuencia, todos los que nos acercamos a Dios confiando en que la persona y la obra de Jesús arreglan nuestra situación con Dios, recibimos también al Espíritu Santo. Lo hablamos el domingo, la efusión del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo hace que todos aquellos en los que mora tengamos nuevos deseos santos, consagrados, que antes no teníamos. Por ejemplo, deseamos la palabra de Dios, que posiblemente en otras épocas nos puede resultar irrelevante o aburrida. Tener nuevos anhelos santos, como el anhelo de vivir en un cuerpo sin pecado y de tener una mente que ya no sea tentada por el pecado. Un ansia de vivir en un mundo santo y perfecto, con personas santas y perfectas, y ver al fin al único que los ángeles alaban perpetuamente, diciendo aquello de Santo, Santo, Santo. Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y esto es algo que parte del corazón de todas las personas en las que habita el Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y habita, comenzamos a valorar y a buscar la santidad. Como hemos leído en Hebreos 12:14, el que no se esfuerce por la santidad no verá al Señor. Y la razón por la que esa persona no verá al Señor en la eternidad es porque ahora no conoce al Señor. Pues quienes lo conocen reciben su Espíritu Santo, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo se sienten impulsados a buscar la santidad. Así que la pregunta del millón, la pregunta importante, hermanos y hermanas, en esta noche es, que cada cristiano debería de hacerse, es: ¿cómo entonces debo dedicarme a la santidad? La santidad sin la que no veré al Señor. ¿Cómo puedo llegar a ser más semejante a Cristo? Incluso podríamos preguntarnos también, ¿queremos ser más como Cristo? Dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7, dice el siguiente versículo dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, si nuestra meta es la piedad, y la piedad es nuestra meta, si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él va a hacer que la piedad sea nuestro propósito. ¿Cómo podemos entonces conseguir ese propósito? Pues de acuerdo a este versículo, eso se consigue a través de disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. La palabra disciplinarnos también se puede, si la estoy diciendo y para ti tiene una connotación negativa, también podríamos decir ejercitarnos en la piedad. La imagen sería parecida a como vamos a entrar a un gimnasio. Vamos a entrar a un gimnasio de la vida espiritual y vamos a ejercitarnos en la piedad. Y de esto es de lo que vamos a hablar en los próximos días y en las próximas semanas. Vamos a tratar de ver cómo nos podemos ejercitar en la piedad, como siempre, a través de maneras prácticas. Y sobre todo, aquí nos vamos a centrar mucho en formas bíblicas con las que los cristianos nos podemos ejercitar en la piedad. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Y
aquí vamos a afirmar también, hermanos, desde el principio ya os voy diciendo las cosas, que el único camino para alcanzar la madurez y la piedad cristiana, entendiendo la piedad cristiana como sinónimo de ser como Cristo y santidad, la única manera es a través de la práctica de disciplinas espirituales. Distingamos de lo que se llama ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es un método de oración y de discernimiento que inició Ignacio de Loyola, año 1500, que a día de hoy millones de cristianos lo hacen en todo el mundo, por lo menos una vez, millones de cristianos por todo el mundo, a día de hoy, 5 siglos después. Posiblemente más adelante vamos a tener lo que se llaman los ejercicios espirituales en la vida diaria. Normalmente los ejercicios espirituales uno tiene que irse a un lugar de retiro. Los normales suelen ser de unos 8 días y los clásicos, los que enseñó, los principales que enseñó Ignacio, duran un mes. Claro, cualquiera no puede irse un mes de retiro a hacer unos ejercicios, es complicado a no ser que lleven una vida religiosa y una vez en la vida y poca cosa más, supongo. Pero sí podemos hacer los ejercicios en la vida diaria y lo vamos a hacer a través de nuestros estudios de por la noche, nos van a servir para la meditación del día siguiente. Y así durante por lo menos 30 días vamos a estar haciendo ejercicios que por la noche meditando y al día siguiente poniendo en práctica. Pero ahora no hablamos de ejercicios espirituales, estamos hablando de disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que lo que promueven es el crecimiento espiritual entre aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha venido experimentando desde los tiempos bíblicos. Las disciplinas podrían describirse de varias maneras. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia recomienda las disciplinas espirituales tanto personales como interpersonales. ¿Qué son las personales? Bueno, pues no hace falta que lo explique mucho. Son las disciplinas que practicas a solas. Pero las interpersonales son las que tienes que practicar con otras personas. Podríamos decir las individuales y las comunitarias o eclesiásticas o colectivas. Ponle el nombre que tú quieras. En las primeras son disciplinas espirituales personales. Por ejemplo, los cristianos tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios a solas. Curiosamente, en las escuelas rabínicas llamadas yeshiva siempre estudian en pareja. Entonces se pone uno frente al otro a hacerse preguntas el uno al otro y esa es la manera de estudiar que tienen ellos. Eso es un modelo rabínico judaico que con nosotros no pega. El modelo nuestro es un modelo de silencio, de individualidad. Entonces leemos y estudiamos la palabra de Dios a solas. Pero también podemos escuchar la lectura de la Biblia y estudiarla con la iglesia. Es decir, se me ocurre el leccionario de cada domingo en la liturgia que podemos escuchar y escuchar no solamente la lectura bíblica, sino también escuchar a la persona que trae la reflexión o la enseñanza y también de ahí podemos aprender. Los cristianos tenemos que adorar a Dios en privado, pero también lo hacemos públicamente con la iglesia. Hay algunas disciplinas espirituales que por su naturaleza se practican a solas, por ejemplo, como el llevar un diario, el irse de retiro, el ayuno, aunque a veces también se puede ayunar a nivel congregacional. Otras disciplinas, sin embargo, son congregacionales por naturaleza, como por ejemplo lo que acabo de decir antes, cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, participamos de la cena del Señor, todo lo cual requiere de la presencia de varias personas. Tanto las disciplinas personales como las interpersonales son instrumentos de bendición para los discípulos de Jesús y son parte del crecimiento en la piedad, pues en la Biblia nos vamos a encontrar las dos. Además, en el ejemplo de Jesús que queremos seguir, vemos que Jesús las practicó las dos
Y el propósito de practicar las disciplinas es precisamente que lleguemos a ser como Jesús. Por eso, de esa manera, la Biblia nos dice, al menos en 4 oportunidades, que Jesús se quedó a solas para orar. Lo hemos venido diciendo en estos estudios anteriores. Podéis leerlo en Mateo 4, versículo 1, 14:3, Marcos 1:35 y Lucas 4:42. Ahí estaba practicando las disciplinas personales. Pero en Lucas 4, versículo 16, se nos dice que Jesús, según tenía por costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y ahí se nos cuenta que tomó el rollo del profeta Isaías, etcétera, etcétera. Tal vez, dependiendo de cada persona, cada uno de nosotros, nos puede gustar más las disciplinas que se practican individualmente o las que se practican en grupo. Algunos piensan que quizás pueden ser todo lo que Dios quiere que sean sin ni siquiera ir a la iglesia local, solo practicando fielmente las disciplinas espirituales personales. Otros se engañan también creyendo, y en este caso nos encontramos, pienso yo, más gente que en la primera, más gente en este lado, piensan que pueden progresar espiritualmente lo suficiente si se comprometen mucho en la vida de su iglesia y piensan que de alguna manera su participación en actividades eclesiásticas significativas va a compensar la falta de una vida de devoción personal. Es decir, hoy en día, infelizmente, el perfil que tenemos de muchos cristianos en las iglesias es que piensan que por ir el domingo al culto o a la misa o a la Eucaristía, o llámese como se llame, con eso tienen más que suficiente, aunque el resto de la semana lo pasen prácticamente olvidados de Dios. En el otro extremo, que es, repito, el mínimo, están los que piensan que por tener su propio devocional diario, su propia disciplina diaria, ya no necesita ir a la iglesia. Repito que se necesitan las dos. ¿Por qué? Porque inclinarnos demasiado hacia nuestra propia predisposición personal nos va a desestabilizar y va a deformar nuestra búsqueda de la santidad. Es verdad que los cristianos somos individuos, pero también somos parte del cuerpo de Cristo. Busquemos el equilibrio. Experimentamos a Dios y crecemos en su gracia, tanto por medio de las disciplinas espirituales personales como de las comunitarias. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre todo de disciplinas espirituales personales. Por eso quiero advertir que la semejanza a Cristo también requiere de parte nuestra la búsqueda de Dios a través de las disciplinas espirituales comunitarias. Es decir, que lo uno no va a quitar lo otro. Segundo, las disciplinas espirituales son actividades. Las disciplinas espirituales son actividades, no actitudes. Son, repito, actividades. Disciplinas, ejercitación, actividad. Tenemos que tener esto en mente todo el tiempo para ver después qué es lo que vamos a enseñar. Es decir, las disciplinas son prácticas, no atributos del carácter. No son manifestaciones de la gracia o frutos del espíritu. Las disciplinas son cosas que nosotros hacemos, como leer, meditar, orar, ayunar, adorar, servir, aprender, etc. Así que el objetivo de practicar una disciplina en particular no tiene que ver tanto con hacer como con ser, es decir, ser como Jesús. Pero la manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante el hacer las disciplinas espirituales bíblicas, con una motivación apropiada. Repito el versículo: disciplínate a ti mismo para la piedad, ejercítate a ti mismo para la piedad. Tercero, vamos a limitar las disciplinas espirituales que vamos a estar compartiendo a las que aparecen en la Biblia, es decir, prácticas que la Biblia enseña o expone. ¿Por qué hago este matiz? Y es muy importante que lo sepamos. Porque sin esta limitación nos podemos exponer a llamarle disciplina espiritual a cualquier cosa que nos guste o a cualquier cosa moderna que ahora esté de moda. Por ejemplo,
voy a poner un ejemplo un poquito exagerado, pero vamos a ver. Imaginaros que yo dijera, o yo pudiera decir, la jardinería es una disciplina espiritual para mí, o hacer ejercicio es una de mis disciplinas espirituales, o afirmar que algún otro pasatiempo o un hábito que a mí me gusta es una disciplina espiritual válida. Claro, uno de los problemas que tendría este enfoque es que nos puede dar la tentación de poder decir algo así como: quizá a ti te sirve la meditación en las escrituras, pero para mí la jardinería es tan buena para mi alma como la Biblia lo es para la tuya. Evidentemente, el resultado es que prácticamente cualquier cosa se podría definir como una disciplina espiritual, y lo peor de todo es que nosotros mismos estaríamos determinando cuáles son las mejores prácticas para nuestra salud espiritual y nuestra madurez, en lugar de aceptar las prácticas que Dios nos ha querido revelar en las Sagradas Escrituras. Así que podemos argumentar en mayor o menor grado a favor de cada una, que las siguientes disciplinas espirituales personales se recomiendan en las Escrituras. Yo voy a ir diciendo ya algunas que vamos a ir trabajando y estudiando y aprendiendo. Por ejemplo, el estudio de la Biblia, la oración, la adoración, el evangelio, el servicio, la mayordomía, el ayuno, el silencio y el retiro, escribir un diario y aprender, el aprendizaje. ¿Se trata de una lista exhaustiva lo que vamos a estar compartiendo? Evidentemente no. Podría haber otras, evidentemente. Pero sí creo que lo que sí vamos a argumentar es que de lo que vamos a hablar es de lo más, vamos a decir, de lo que más aparece en las Sagradas Escrituras. Y decimos esto un poco en la línea de lo que dice nuestros 38 artículos de doctrina en la Iglesia Anglicana, cuando dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento son más que suficientes para nuestra salvación. Es decir, no necesitamos más que lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento para lo que es nuestra salvación. O dicho de otra manera, las Escrituras son suficientes para conocer y experimentar a Dios y para crecer en la semejanza a Cristo. Acordaros de aquellas palabras que Pablo le dijo un día a su discípulo Timoteo, hijo espiritual, en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que podemos leer, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quinto, las disciplinas espirituales son prácticas derivadas del Evangelio, no separadas del Evangelio. Cuando las disciplinas se practican correctamente, nos tienen que llevar de una manera más profunda al Evangelio de Jesús y a todo lo relacionado con el Evangelio de Jesús. No nos van a alejar de él, como si hubiéramos pasado a niveles de cristianismo más avanzado. Una de las cosas que llama mucho la atención del método de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola es precisamente que él, los textos bíblicos, las reflexiones, las meditaciones que él plantea, todos tienen una relación con los evangelios. Es decir, vas a estar recorriendo los principales sucesos de la vida de Jesús, y ya no digo más para que luego no nos llevemos, para que pueda haber una poca de sorpresa. Pero a veces pareciera que la oración, las prácticas espirituales, el mundo espiritual nos alejara de la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad del Evangelio de Jesús. Hay una manera muy bonita, en los leccionarios, sabéis que todos los domingos la principal lectura que se hace es un fragmento, un texto de un evangelio. El Evangelio según San Juan, el Evangelio de Mateo, etc. Me encanta cuando fijaros que a un
a un fragmento de un evangelio, se le llama el evangelio del día. Porque en realidad es así, cualquier trozo de un evangelio se convierte en un evangelio en sí mismo. Es decir, la palabra evangelio en griego significa buena noticia. Entonces, hasta un pequeño trozo que se lee un domingo es la buena noticia del día. Es el evangelio del día. Dice este evangelio, como que el trocito fuera el evangelio entero, como que un trocito del evangelio fuera el evangelio entero. Y tiene sentido. Entonces queremos que las disciplinas espirituales no nos alejen de la buena noticia de Jesús. En estos tiempos que estamos viviendo tan complicados y tan difíciles, corremos el peligro de centrarnos tanto en querer saber, un ejemplo, en querer saber temas de apocalipsis, temas de profecía, etcétera, etcétera, que nos olvidamos del Evangelio como que eso fuera, vamos a decir, como algo para los que empiezan. El Evangelio es para los que están empezando, los que ya tenemos otro nivel espiritual, entonces volamos a otras alturas. Ya nos vamos a ras de tierra, ya nosotros volamos, no. El Evangelio, hermanos, siempre, siempre, siempre es el origen, es el principio, pero también es el camino que tenemos que recorrer. Por eso oraba yo al principio de la manera que oraba. Y sexto y último, y hasta aquí vamos a llegar en esta noche hoy, las disciplinas espirituales tenemos que pensar que son medios, no son fines, son medios. Estuvimos haciendo una enseñanza en los vídeos que estuvimos, en los oficios que estuvimos hablando de el discernimiento espiritual, donde se hablaba precisamente de los medios y el fin. Y aquí lo volvemos a repetir. Las disciplinas espirituales son los medios para un fin, no son el fin en sí mismo. No confundamos el fin con el medio. El propósito de la práctica de las disciplinas espirituales, acordaros de esta palabra, es la piedad. Y la piedad, acordaros también, es que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos, repito otra vez, queremos parecernos más a Jesús? ¿Cuántos queremos sentirnos más identificados con Él? ¿Cuántos queremos ir tomados de la mano? ¿Cuántos queremos que todo lo bello, lo hermoso, lo maravilloso que podemos encontrar en Jesucristo como nuestro Maestro, pero también como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios? ¿Cuántos queremos que eso se nos contagie? Que eso nos haga la transformación. Que eso transforme nuestra vida. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Me estoy acordando de esa frase famosa que dice: la cara es el reflejo del alma, ¿verdad? La cara es el reflejo del alma. Y a veces hay caras duras, hay caras de mucho sufrimiento, hay caras de odio, hay caras de amargura, de resentimiento. Qué bonito es una cara donde se ve la obra de Dios. Hoy estaba leyendo yo, hoy se recuerda a un santo romano, San Felipe Neri, y me gusta leer un poquito la biografía, y de este hombre me ha encantado leer algo hoy muy bonito. Él iba predicando por las calles a todo el mundo, era muy simpático, muy divertido, muy alegre. De hecho, hablan de él como el patrón de los humoristas y todo, ¿no? Y él decía una frase muy graciosa, pero muy profunda al mismo tiempo. Entonces, él se paraba a hablar con alguien y entonces le decía: bueno, a ver, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar? Y qué frase más afortunada, ¿verdad? Y nos la podríamos hacer a nosotros mismos en esta noche también. ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar? Y esto me recuerda a aquellas personas que dicen: no, es que genio y figura hasta la sepultura. Yo he tenido que batallar con algunas personas así, que no creían en el cambio, que no creían en que las personas pueden cambiar, que creían en algo así como en un halo del destino, que si a ti te ha hecho de una manera, tú ya nunca, la palabra nunca digas nunca. Porque los cristianos creemos que nada
hay imposible para Dios. Hasta algo tan difícil como que Dios te pueda cambiar a ti y a mí. Algo tan imposible como eso Dios lo puede hacer, fíjate. Y me acuerdo de este hombre que decía, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? Se habla de este hombre que él celebraba la Eucaristía por las noches en su parroquia, porque cuentan los testigos que en más de una ocasión, estando celebrando la Cena del Señor, comenzaba a levitar. Y se veía un resplandor en su cara. Y en esa humildad que le caracterizaba, precisamente lo hacía cuando menos gente asistía porque no quería llamar la atención. No era algo que él buscaba, ni muchísimo menos. Era el fruto de su cercanía con Dios y un amor tremendo, increíble por Dios, que lo llevaba a compartir a diario el Evangelio con las personas. Y se me ha quedado esa frase: ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? Definimos la piedad como la intimidad con Cristo, como la conformidad a Cristo, una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad que es creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Hermanos y hermanas, esta semejanza a Cristo es nuestro objetivo. La razón por la que debemos practicar las disciplinas. Si nuestra práctica no persigue este propósito, el cumplimiento de las disciplinas espirituales, independientemente de lo consistente o enérgico que sea, es algo sin sentido e inútil. Es aquella cáscara vacía de la piedad. Así como no podemos ser piadosos sin practicar las disciplinas, es posible practicar las disciplinas sin ser piadosos. Repito la frase porque algunos, cuando decimos frases así, nos quedamos que medio no entendemos. Repito, es posible practicar las disciplinas, no podemos ser piadosos sin practicar las disciplinas. No podemos ser piadosos sin practicar la disciplina, pero sí es posible practicar las disciplinas sin ser piadosos, si las vemos como fines y no como medios. Así que vamos a ver cómo las disciplinas espirituales, como hemos dicho antes, son actividades personales, pero también actividades comunitarias que Dios nos entrega en su palabra como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben de utilizar en su búsqueda de la piedad, llena del Espíritu e impulsada por el Evangelio. Es decir, repito, que se nos quede en esta frase: intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Bien, promete el tema realmente importante, pertinente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que habiendo visto y habiéndonos inspirado con ciertas prácticas para crecer en nuestra oración con el Señor, ahora sigamos con la inspiración para realizar otras en las cuales podamos acercarnos cada día más a Dios y parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Que así sea. Iniciamos hoy otro caminar de por lo menos 20, 30, 40 días. No sabemos, siempre que empiezo no puedo decir hasta dónde llegaremos, porque la inspiración diaria determina muchas veces la duración de los estudios. Así que pienso que por lo menos posiblemente unos 30 días vamos a tardar, pero ya os digo que después de esto nos vamos a dar tregua y después vendremos, si Dios lo permite, con los ejercicios espirituales en la vida diaria. Después de habernos introducido en estas disciplinas, vamos a llegar
ya con una cierta musculatura en este gimnasio de Dios que nos estamos iniciando hoy, para luego meternos en los ejercicios espirituales y poder decirle al Señor, como le dijo Pablo en el camino de Damasco: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Amén. Y como decimos, cuando terminamos esta parte, hacemos la declaración diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos ahora en Magnífica diciendo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos unimos a millones de cristianos para decir la oración que nuestro Divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Antes de marcharnos esta noche, hermanos, vamos a hacer una oración especial por nuestro querido hermano José Martín. Oramos también por María Victoria, que Dios la sane por completo. Y vamos a orar también por algún enfermo que esté escuchando nuestros oficios o que nos haya pedido oración. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia para pedirte, por el poder de tu Espíritu Santo, que pongas tu mano sanadora sobre el cuerpo de nuestro hermano querido José Martín. Sánalo completamente, Señor. Que la causa de la fiebre sea quitada y que pueda recuperarse pronto. Señor, que tu promesa de que tú renovarías nuestras fuerzas como las águilas pueda cumplirse en su cuerpo ahora y tú traigas la fuerza de tu renovación en su cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te presentamos también, Señor, todas las personas con enfermedades. Te pedimos por nuestra hermana María Victoria y por todas las peticiones que nos han hecho de oración para sanidad. Tú sabes quiénes son, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los sanes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues nos despedimos en esta noche. Acordaros cuándo vamos a empezar a cambiar de verdad, de verdad. Y queremos parecernos a nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana.